El arrianismo. Lo más destacado en la religión. Un resumen. El arianismo es una doctrina religiosa cristiana fundada por Ario, obispo de Alejandría, a principios del siglo IV DC, que se caracteriza por negar la condición divina de Jesús. En este sentido, el arianismo no cree en la Trinidad. Esto quiere decir que en el catolicismo, así como en la mayoría de las denominaciones cristianas, se sostiene la doctrina de la Santísima Trinidad. Por ende, ellos entienden que Jesús es como Dios encarnado. Por otro lado, el arianismo es el cristianismo sentenciado como una antigua herejía cristiana, ya que ellos entienden que no, que que Jesús es creado por Dios y entonces no puede ser Dios. Y por tanto, no es herejía porque es la pura verdad. Axel opina que la traducción de la Vulgata puede ser útil como testigo y portadora de fragmentos de verdad, pero no para leer la palabra que salva al hombre. Más bien tiene que ver con la pasión por la búsqueda de nuestra salvación a través del estudio y el intercambio pacífico de ideas e información con nuestros semejantes. Ario murió envenenado en el año 336, justo antes de ser nuevamente aceptado en la comunión de la Iglesia. Él había sido presionado a este fin por Constantino. De casualidad murió el día antes. El sacerdote Martín Lutero aboga, ¿verdad?, por el incluir el nombre de Jehová en la Biblia, y también lo incluye en su obra, que influyó notablemente en la difusión del término latino Jehová con I, y también en el ámbito católico. Aboga por la preservación y el nombre divino en las escrituras, y contribuyó a su inclusión en algunas traducciones y escritos católicos posteriores. A pesar de este reconocimiento a Jehová, al mismo tiempo tenía un rencor a Dios por los judíos, que se refleja en su libro. No obstante, se debe tener claridad que no tenemos derecho a reclamarle a Dios nada, pues claro está que existen entidades malignas que en muchas ocasiones Jehová indicó que habían, y también sobre falsos profetas. Martín creía firmemente en la legitimidad del nombre Jehová. Como una forma de nombrar a Dios en latín, lo utilizó como tal en su obra. Y en hebreo, pues como Él es Dios de todo el mundo, pues la H no suena. Así que en hebreo decimos Yo-Va. Entonces, Martín, que más adelante sí voy a hacer videos sobre el libro que él hizo, sobre lo que él cuestiona a los judíos y a Dios, que uno de ellos es el tema de Ismael e Isaac, que se quedaron en el desierto, ¿verdad?, y pasaron unas situaciones. Pero en este caso, Martín Lutero, ¿verdad?, le reclama a ambos, a Abraham y a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver. Esto es una situación de relaciones paterno-filiales, ¿verdad?, de una situación familiar. Sin embargo, Dios bendijo a Ismael también. O sea, Dios no lo dejó sin bendición. Y dijo que iban a ser una gran nación. Y al día de hoy tienen 22 estados, sin contarle, ¿verdad?, otros lugares. Y hay que ver muchas situaciones que pudieron haber surgido en la época, ¿verdad?, que no todo se cuenta en la Biblia, ¿verdad? Pudieron haber surgido muchas situaciones. Ya Abraham tenía una edad, tenía más de 80 años. No podía estar, ¿verdad?, haciendo estos viajes quizás para visitar a Ismael, pero tenía sus, ¿verdad?, sus sirvientes que podían entonces
dejarle comida y todo lo que necesitara Ismael, ¿verdad? No sabemos todo lo que pudo haber ocurrido en la historia, si fue que alguien intervino para que esa comida, ¿verdad? Esa agua no llegara a ellos. Y también si ya Abraham estaba pasando por alguna demencia, ¿verdad? Por la edad, que eso conlleva que se olvide del niño, ¿verdad? Que no está ahí presente. Y muchas situaciones que pudieron haber surgido y que las voy a retomar próximamente cuando dialogue sobre este libro. Aquí en Jeremías Jehová dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea, que Martín Lutero dice, ¿verdad? Refleja esto en los judíos que se creen más que nadie por la circuncisión, y aquí Dios también le llama la atención a los judíos, ¿verdad? Y más que nada que no, Jehová dice que no es la circuncisión del pene, porque ¿dónde dejamos a la mujer? ¿Verdad? Si nos ponemos a pensar, no es la circuncisión del pene, es del corazón. ¿Y cómo llega, ¿verdad?, a estar el corazón circuncidado? Cuando tenemos a Dios presente, ¿verdad?, en nuestra mente, corazón y todo nuestro ser, porque, ¿verdad?, Él es nuestro creador y lo vamos a sentir en cada partícula de nuestro cuerpo. No es como estas personas que, ¿verdad?, no es por criticar, pero cuando estas personas alegan que cuando están en la iglesia que hacen así como que se les metió algo por dentro y que sintieron y que la presencia, ¿no? O sea, eso no me diga que eso es verdad, porque quizás se le metió un demonio, ¿verdad? Porque cuando tenemos la presencia pura de Jehová, no es así, ¿ok? Porque es como ser parte de Él, lo sientes en cada partícula de tu cuerpo. Cuando dice el espíritu que hay en mí es el espíritu de Jehová, lo vas a sentir. Pero no es como que lo que hacen esas personas como que algo se le metió por dentro. O sea, no es así. No es así, es como algo especial. ¿Ok? Pero de igual manera, Él le reclama a todo el mundo, ¿verdad? Aquí Él lo dice, todas las naciones, ¿verdad?, son incircuncisas, porque no se está llevando la palabra de Dios como es. Tenemos a Erasmus de Rotterdam, humanista y teólogo del Renacimiento, y contribuyó, ¿verdad?, a modificar la forma en que se entendía el aprendizaje sobre Dios en varios aspectos. Acceso a las escrituras. Él entendía que, ¿verdad?, que pudiéramos estudiar por sí mismos las escrituras y llegar a un entendimiento. Enfoque en la educación. Él promueve, ¿verdad?, y enfatiza el estudio de humanidades clásicas y el uso de pensamiento crítico para entender los textos antiguos. En su obra Elogio de la locura, él critica la corrupción de la Iglesia y llama a un retorno a los principios de simplicidad. Y algunos académicos argumentan que Erasmo no creía que, ¿verdad?, que Jesús era Dios. ¿Por qué no creyeron la versión de Jesús? La razón son dos profecías, ¿verdad?, mesiánicas que no se habían cumplido. Lo vamos a ver más adelante, ya prontito. Erasmo de Rotterdam, un destacado humanista del Renacimiento, abordó diversos temas teológicos y religiosos en sus obras. Defendió una interpretación bíblica más humanista y enfatizó la importancia de regresar a las fuentes originales, como los textos en griego, hebreo, para comprender mejor el mensaje del Nuevo y Antiguo Testamento.
Muchos cristianos de buena fe a quienes se les han ocultado estas cosas, al rechazar la doctrina de la reencarnación, niegan de manera automática que Elías, el profeta, hubiera llegado antes que el Mesías, sin darse cuenta de que al no haberse cumplido las profecías de Isaías y Malaquías, necesariamente significaría que Jesús no pudo haber sido el Mesías prometido. ¿Y por qué el Papa Vigilio y un gran número de las iglesias no romanas se opusieron tan decididamente a la prohibición de la reencarnación? En Malaquías se indica, que es una de las profecías: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Después que Elías ascendió, ¿verdad? Nunca dijo que volvería, nunca le dijo a Eliseo que él iba a volver. Tampoco se le dijo a Isaías, ni a Jeremías, ni a Ezequiel, ni a Daniel, que tuvo visiones. Él tuvo la visión del futuro y Elías no estaba en esa visión. Por lo tanto, aquí hay dos cosas. Pues porque ellos no, en esa época no tenían mucho entendimiento, ¿verdad? Y quizás confundió el nombre de Elías con Enié. Es una posibilidad, porque Elías nunca se dijo que iba a regresar después que subió al cielo. ¿Okay? Se dijo muchísimo tiempo después, pero hay una historia antes de que te voy a estar explicando brevemente, ¿verdad? Y la primera es la respuesta que Juan el Bautista le da a los sacerdotes saduceos y escribas que le interrogaron y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Y Juan dice: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y Elías responde: no, ¿verdad? Y el Bautista dijo la verdad, porque muchos dicen que era y que el espíritu de Elías estaba en Juan, y él dice que no. O sea, Juan confesó que no. La segunda profecía no cumplida en Malaquías indica: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, que tendría que llegar el ángel del pacto. Y el ángel del pacto, que fue cuando se le dijo a Moisés, es Enié. ¿Ok? Y eso no se había cumplido, ¿verdad? Cuando se da lo del Mesías en esa época. Si Hasher en hebreo puede tener varios significados, dependiendo del contexto. En el caso de la frase Enié Hasher Enié, en Éxodo 2:3, generalmente se traduce como yo soy el que soy. Sin embargo, dado que Hasher también puede significar que o quién, una traducción alternativa podría ser yo soy el que vendrá o yo soy el que será, ¿ok? Y también pudiera ser en la que vendrá en femenino. Asher es una palabra en hebreo que puede traducirse como que o quién y es un pronombre relativo que puede referirse tanto a sustantivos masculinos como femeninos. En hebreo, por lo tanto, yo soy la que vendrá es una traducción válida y posible de Enié Asher Enié si se interpreta en un contexto femenino. Esto podría implicar una connotación de Dios Jehová, ¿verdad? Como la persona que va a enviar para cumplir su promesa o llevar a cabo un propósito en el futuro, ¿ok? En Éxodo 3:13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y que les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? He respondido a Dios a Moisés: yo soy el que soy, Enié Asher Enié. Y dijo: así dirá a los israelitas:
Enie me envió a vosotros. O sea, quiere decir que él no es Enie. ¿Okay? Enie es la vigilante, la que lo envió. ¿Okay? Y eso prácticamente es una clave. ¿Okay? Y además dijo a Moisés, así dirá a Israel, Jehová, Dios de vuestros padres, este es el nombre para siempre con el que se me recordará por todos los siglos. O sea, ¿qué quiere decir? Su nombre no cambia. ¿Ok? Que venga el Mesías, que venga, es Jehová. Y nadie puede decir que viene en su nombre diciendo mentira. ¿Ok? Mateo 17, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí que les apareció Moisés y Elías hablando con él, bueno, alegadamente, ¿verdad? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se prostraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántese, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Okay? Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y responde Jesús, la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, alegando que es Juan el Bautista. ¿Okay? Y aquí hay algo, aquí hay una mentira. Primeramente que Juan, Pedro, Jacobo, ellos no estaban despiertos. Esto era una visión, porque ahí lo dice, esto era una visión, esto no era real, ¿ok? Y esta visión pudo haber sido, ¿verdad?, alterada porque era Jesús, ¿verdad?, quien estaba mostrando esto y alega que no digan nada porque hasta que resucite supuestamente, ¿verdad? ¿Por qué ocultarlo? Si los escribas querían saber ese detalle, ¿ok? Entonces, porque si yo no tengo nada que ocultar, voy y digo todo lo que tenga que decir, ¿ok? Así que esto que ellos vieron fue una visión. No era que ellos estaban ahí y vieron que Elías estaba ahí al lado, no, eso fue, ellos estaban dormidos y eso fue dentro de una visión. ¿Okay? Cuando despertaron, estaba Jesús solo. Y por eso hay que entender bien el mensaje que hay aquí. Y en Mateo 3 indica, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por el Jordán confesando sus pecados. O sea, esto del bautismo, esto no es de Jehová, o sea, y además la confesión de los pecados es, usted lo hace, ¿verdad? Con Dios. Eso es personal, ¿ok? Y una cosa bien interesante aquí es que la comida de Juan era langosta, una comida prohibida desde el tiempo de Moisés
Dios no permitía, ¿verdad?, que sus discípulos, su gente, lo comieran. Aquí hay varios puntos a observar. El silencio profético. Después del libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento no se registran más profetas en la Biblia. Y el periodo entre Malaquías y el Nuevo Testamento se conoce como el silencio profético, ya que no se menciona ninguna revelación profética divina registrada en las Escrituras durante ese tiempo. Durante ese periodo, Israel experimentó eventos significativos como la dominación persa, la llegada de Alejandro Magno, la influencia helenística, así como el control romano sobre la región. Sin embargo, no se registran profetas bíblicos que hayan surgido durante este tiempo, ¿verdad?, de proféticos. El próximo evento profético importante después del silencio fue la llegada de Zacarías, y luego Juan el Bautista y Jesús. Y el comienzo del ministerio público de Jesús, tal como se registra en los evangelios del Nuevo Testamento, que más bien denota que fue una farsa para restaurar la fe debido a todo lo que había pasado durante las conquistas, porque todavía no se habían cumplido estas profecías que ya les mencioné, ¿ok? Y esta es una posible conclusión, ¿ok? Sucesos que fueron causados por la falta de Dios en la vida de los israelitas en ese tiempo, la falta de la circuncisión del corazón, ¿ok? Que fue la falta de Dios, no es que Dios le deseara ese mal, ¿ok? Pero nada, vamos a seguir. Oseas 6. En este pasaje se indica que fue mucho antes de la llegada de Jesús. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Ok? Y nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En una versión más reciente, que es actual, la misma palabra dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él ha desgarrado y Él nos curará, Él hirió y Él nos vendará, nos dará vida después de 2 días, el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. O sea que estas son palabras de Jehová, ¿ok?, que las utilizaron para la crucifixión. Otro invento para el montaje del cristianismo. Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y Jesse, padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni por lo que escuche, ¿okay?, sino que juzgará con justicia a los pobres, y defenderá con equidad a los mansos de la tierra, ¿okay?, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y fidelidad ceñido a su cintura. ¿Y dónde estaba el temor de él a Jehová? O sea, que ni siquiera lo nombra por su nombre, ¿ok?
Así que, y este es el Mesías, ¿verdad? Tanto de árabes y judíos y de todo el mundo. ¿Por qué ocurre la crucifixión? Todo falso profeta en nombre de Dios Jehová será muerto. Sí, ¿verdad? Siendo mentira. Te lo explico. Adicional a lo que había ya indicado en otros videos, ¿verdad? Por sustancias tóxicas e inmundicia. Por ejemplo, en el libro de Jeremías indica: Jehová de los ejércitos dice así: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Aquí Jehová advierte contra los falsos profetas que prometen esperanzas vacías y hablan desde los propios deseos de su corazón, ¿verdad? Y no de acuerdo con la verdad revelada por Dios. En Deuteronomio 18:20 dice: pero el profeta que presume de hablar alguna palabra en mi nombre, la cual yo no lo haya mandado, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Okay? Puede morir al instante o será juzgado cuando delante de Jehová. Esto muestra que los falsos profetas eran considerados como una grave amenaza para la comunidad religiosa y enfrentaban consecuencias severas, incluida la muerte. En Jeremías 23:30, Jehová también advierte: he aquí, yo estoy contra los profetas que dicen Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su prójimo. Aquí Jehová declara que está en contra de los falsos profetas que roban sus palabras y engañan al pueblo con mensajes falsos. Isaías 12. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Y aquí un breve repaso, vamos a escuchar. Es la palabra de Dios. Solo el que siga los pasos de Dios podrá seguir adelante. La palabra de Dios. La palabra. Seguir los pasos de la palabra. La palabra de Dios. No, Henry, no trates de hablar. El nombre de Dios. El nombre de Dios. Jehová. Pero en latín, Jehová empieza con I. Dios mío. Idiota. En latín, Jehová empieza con I. I. E. H. O. O. V. A. Uno. Muchas gracias y hasta la próxima.